Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos interesa y convoca mucho en estos momentos, que va a ser el desconfinamiento en los niños. Es por esto que hoy nos acompaña la psicóloga Claudia Castro. Ella forma parte del programa Elige Vida Sana, que es del consultorio CESFAM, Félix de Amesti, y nos va a ayudar a responder algunas inquietudes sobre los más pequeñitos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Marión, bien, gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y quisiera empezar haciéndote unas preguntas tal vez muy generales de qué tal vez qué cuidados, qué actividades son seguras, qué actividades tal vez hay que evitar ahora en este desconfinamiento, si es seguro al aire libre. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Primero que todo, saludar a la audiencia que nos pueda ver a través de esta pequeña cápsula. Bueno, principalmente con el tema, digamos, del desconfinamiento y de salir, digamos, los niños y las niñas, digamos, al aire libre. En realidad, muchas recomendaciones en cuanto a las actividades que puedan hacer, a haber una selección de actividades, principalmente están enfocadas, digamos, con las mismas medidas que nos han estado transmitiendo el Ministerio a través de como actividades del distanciamiento social, el uso de mascarilla, y eso posiblemente al jugar los niños, las niñas en una plaza, creo que lo más importante es hacer una planificación de cuando los niños vayan a jugar. O sea, porque el niño necesita de alguna manera poder saber cuáles son sus límites. Porque si los papás los sacan a la plaza, a lo mejor posiblemente no van a poder jugar con los columpios, con cosas que son como más de espacios comunes, y eso puede generar, digamos, en que los niños se sientan confundidos. ¿Por qué no me puedo subir? ¿O por qué no puedo jugar con el amigo? Entonces, como importante, más allá, digamos, del tipo de juego, es hacer una planificación de qué es lo que van a hacer cuando salgan. O sea, por ejemplo, vamos a ir a la plaza, vamos a jugar a la pelota, hacerle entender a los niños que su pelota es individual, porque no pueden estar traspasando, digamos, juguete, contacto, pero también creo que es muy importante que el niño y la niña tenga claro que el riesgo es el virus, no los amigos, no los espacios públicos, porque de alguna manera la información nos hace pensar de que tenemos un enemigo afuera, y ese enemigo afuera pueden ser nuestros amigos, nuestros parientes, y desde ahí es importante como remarcar que es el virus el que nos podría enfermar, pero no es el amigo porque lo abracé, es porque él también hay que protegerlo. Entonces, en eso creo que es más importante, digamos, en el sentido de ver qué actividades, porque o recomendar qué actividades los niños jueguen, porque cada niño tiene distintas formas de entretenerse. Usando las medidas sanitarias y siempre el niño teniendo conciencia de que es un virus que podría enfermarse, y si él se logra cuidar también va a lograr proteger a la gente que lo rodea. Creo que eso es como clave, más allá, digamos, de jugar a un tipo de juego u otros. Y bueno, obviamente los papás o los adultos responsables, algo que posiblemente nos va a perdurar en el tiempo, que el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos. A lo mejor también sería como igual recomendable a lo mejor el tipo de ropa con que ellos van a salir a jugar, cosa de que ellos puedan cambiarse cuando lleguen a su casa y así evitar posibles contagios. Pero creo que lo fundamental es que el niño, haya una planificación de parte de los padres, que a los niños se les explique qué juegos van a realizar,
y siempre teniendo conciencia de que es el virus, son los amigos, no son las personas, digamos, no son los animalitos, no son sus juguetes. Claro, y Claudia, eso que dices es súper importante, el que se explique esa diferenciación, sobre todo porque si ha sido presentado como si fuera un peligro todo lo externo y eso que nos hacía sentir bien, los vínculos. Y tal vez mi siguiente pregunta va hacia eso. ¿Cómo ha sido o cómo has visto tú tal vez que ha afectado emocionalmente el confinamiento? ¿Crees que existan consecuencias o secuelas a largo plazo? ¿O has visto? No sé, ¿qué nos podrías comentar de eso? Bueno, en realidad poder decir que vamos a tener consecuencias a largo plazo sería aventurarnos, porque es una experiencia, digamos, nueva para todos, por lo menos para estas generaciones. A lo mejor, que no sé si todavía estarán vivos los que vivieron la peste negra, que podrían decir a lo mejor que sí, tuvieron muchas consecuencias, pero para todo esto es algo nuevo. Lo que sí podría decir que la misma pandemia de alguna manera nos ha generado muchos cambios de formas de vivir, formas de relacionarnos, y de alguna manera eso ha generado efectos psicológicos, donde han aparecido emociones como la frustración, la ira, el miedo principalmente, tanto a los adultos como a los niños. Entonces, una forma, digamos, de poder como poder tener como una herramienta para que efectivamente poder manejar el desconfinamiento, porque en un principio tuvimos una cuarentena en que nos llamó a adaptarnos, y era adaptarnos sí o sí, y eso generó estrés, generó frustración, porque ya no puedo salir a jugar, y se genera una división entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Afuera están los enemigos y adentro está la protección. Y frente a eso, hoy en día nos hacen hacer lo inverso. Ya afuera ya no están enemigos, y si siempre me dijeron todo este rato que había un enemigo, porque los niños funcionan así. Entonces, hoy en día es como poder permitir al niño darle confianza, que el mundo externo no es el amenazante, es lo que dije anteriormente, sino que hay un virus, y el virus va a estar adentro y afuera, pero el virus no es la mamá, no es porque no te pueda abrazar, tú eres una amenaza. No, ¿me logras entender? Que de repente sí, como que me enrollo ahí la explicación. No, sí. Entonces, ahora como en esto de que nos tuvimos que adaptar en la cuarentena, tuvimos que aprender o recurrir a nuestros recursos psicológicos, como es como la adaptación, como la resiliencia, como poder manejar nuestros miedos, y de alguna manera eso nos generó un cierto movimiento que para algunos lograron el equilibrio, pudieron adaptarse a esta nueva forma de vida. Hoy en día vamos a volver a tener otro cambio, y ese cambio nos puede volver a generar también miedo, inseguridad, principalmente en los niños, incluso tristeza, porque tenemos que pensar que también algunos han perdido a algún ser querido. Entonces se profundiza mucho más, digamos, el tener que enfrentar, de nuevo adaptarme a una realidad, y un niño puede estar muy lleno de miedos. Y obviamente eso también puede generar mucha ansiedad en un niño. Entonces, para poder tener como la herramienta, es muy importante que los papás permitan canalizar o gestionar las emociones de los niños. Como por ejemplo, si el niño tiene tristeza, es permitirle su tristeza, escucharlo, preguntarle, es darle explicaciones breves y sencillas de la situación. Si el niño tiene miedo, que los papás sean sus mejores pilares de seguridad.
ahora también a veces nos enfrentamos que los papás están mucho más inseguros que los niños, entonces también empieza a suceder que se pone mucho más restrictivo. Entonces es como que sale hasta ahí nomás y hay mucho más normas, se potencian mucho más las normas, pero es porque, no es porque el niño tenga un riesgo muy alto, sino que también tiene que ver cómo los papás están viviendo eso. Porque esto nos ha afectado a todos, a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, a la población en general. Entonces, ahora una receta, así como para decir, estas son las herramientas, cada caso es hay niños o niñas que tienen mucha facilidad para adaptarse, a otros niños les cuesta un poquito más. Entonces ahí es importante la comunicación, la contención, la protección, que el niño se sienta un espacio seguro. Y esa recomendación que dices al final es importante porque, como tú dices, también hay que entender que hay niños y niñas que tienen sus propios ritmos, las familias que tienen sus propias normas. Tal vez si un papá, una mamá o un adulto es más aprensivo, más inseguro, el niño también lo va a hacer. Y eso es como darse cuenta de uno mismo como adulto, cómo estoy manejando esta situación, cómo tengo que hacer que, sobre todo estas palabras claves, ¿no? Que sea un ambiente seguro, que también ese discurso muy fino de decir lo externo es enemigo, que también al adulto incluso le puede estar afectando, ir transformándolo a un virus que puede estar afuera, puede estar adentro, y cómo nos cuidamos sin entender que vamos a estar encerrados siempre. Y en cuanto a estas herramientas y estrategias, la verdad que, como tú dices, pueden ser muy amplias, tal vez, y de hecho se trabajaron en estrategias para el confinamiento y ahora para el desconfinamiento, que es lo opuesto. ¿Qué herramientas nos va a tocar, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener de repente? Depende mucho de cada familia, pero tal vez habría alguna tal vez una recomendación que tú digas en este cambio, que como tú dices, y es muy cierto, y hay que tomarlo en cuenta, de que todos los cambios generan temor, generan miedo, es como pasamos este primer paso, nos acostumbramos y ahora vamos a otro paso y es como empezar de una vez, tal vez no en algo tan novedoso, pero igual hay un quiebre, por decirlo así, o hay otro punto donde las cosas empiezan a cambiar. No sé si tal vez tengas alguna recomendación en cuanto a herramientas o estrategias muy generales de cómo tal vez acompañar a los niños en ese cambio, que pueda ser una respuesta de temor, o que puedan tener una respuesta de ansiedad, o puedan tener una respuesta de tristeza, como decías. Tal vez una en general, como para tomarlo en cuenta, no sé. Entonces yo creo que como lo más general va a depender de los adultos. Si los papás son demasiado ansiosos, demasiado temerosos, de alguna manera generan en los niños también ansiedad. Entonces, creo que es muy importante que los padres sean sus pilares donde los niños sientan la seguridad. Y una de las formas es tener límites, donde el niño se sienta contenido en un espacio y además con normas claras. Porque si el niño va a salir, porque como estamos hablando del confinamiento, estamos siempre pensando en el afuera, si el niño va a salir a jugar, es importante que el papá le establezca límites. Vamos a jugar a estos juegos, vamos a hacer tales actividades, y en estas actividades no vamos a correr riesgo. Pero si lo vamos a llevar a la plaza para decir, no te subas ahí, bájate de ahí, acércate, aléjate, o sea, seguimos con el enemigo. Y creo que también es bien importante no generar expectativas. Es como funcionar, porque no sabemos si nos volvemos a confinar. Exacto. Entonces, si al niño le generamos expectativas de que ahora vamos a salir y que la vida va a ser como era antes, de alguna manera ni siquiera los adultos tenemos esa seguridad. Entonces, hoy en día podemos salir y vamos a salir bajo estas condiciones. Y si después tenemos que entrar, vamos a entrar. Y vamos a entrar como estuvimos antes, pero siempre no intentando
darle una connotación más negativa de lo que es. Okay. Claro. Porque tenemos que pensar que estamos rodeados de mucha información negativa, ya sean las noticias, los comentarios, y los niños son los mejores captadores de todo tipo de señales negativas. Exacto. Y esa es una estrategia muy importante, interesante y sobre todo útil en lo que es mantener esa estructura también al salir. Y como tú dices, la palabra, como la dijiste, la planificación, explicarle al niño o a la niña qué va a pasar, qué va a suceder y los límites. Y esa también es como más bien una herramienta que ha funcionado mucho en el confinamiento de mantener un ambiente estructurado. Es lo mismo, pero de forma externa, y es muy importante eso que dices, porque hay muchos adultos que no nos damos cuenta que decimos vamos y allá recién vemos cómo solucionamos. Entonces empieza ese discurso de decir no vayas por acá, no vayas para allá, no vayas para acá. Y eso puede causar mucho más ansiedad todavía, el no saber y no poner límites. Entonces, Y, sí. Además de ansiedad, también confusión, porque si me están diciendo que yo puedo ir a jugar con mis amigos y mis amigos no los puedo tocar, no puedo compartir juguetes, debo usar mascarilla. Si el niño sabe previamente cuáles son las condiciones, el niño tiene claro cuál va a ser su forma de juego, pero no instalarlo en el momento, y además también ser como constante, porque si al otro día le permito otras cosas, o sea, bueno, ayer era así, mañana, porque hoy día no. Entonces, creo que es importante ser como consistente en las normas que se establezcan, o, por supuesto, normas, digamos, de acuerdo a la edad de los niños. O sea, tampoco es la idea de ir llevarlos a jugar y que los niños lo pasen mal con puras normas, porque ya han estado llenos de reglas. claro. Se le ha cambiado todo un sistema de vida donde ellos jugaban con sus profesores, con sus compañeros, con sus amigos, con su abuelo. Y hoy en día no es hacer la expectativa que hoy día vamos a volver a lo de antes. Seguimos paso a paso. Pero siempre, insisto, que es el virus el amenazante, no las personas. Perfecto, eso es muy, muy importante tener en cuenta estos puntos y sobre todo también otro tema que tocaste al principio es también incluso la ropa, ¿no? Como para que vayan enseñándoles este autocuidado de repente si salen y tienen esta norma de cambiarse de ropa a lo que llegan, que tal vez es lo que recomiendan, entender eso de lo del virus que vaya a ir a una estructura, una planificación familiar de lo que significa este desconfinamiento. Y tal vez en ese particularidad a veces pueden que existan, como son niños pequeños también, uno que otro adulto que diga cómo le voy a, tal vez cómo puedo controlar ese ambiente si mi niño es muy pequeño, mi niña todavía no quiere ponerse la mascarilla, se la saca. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de casos? No sé si tengas alguna recomendación. Yo creo que la comunicación es clave, de poder explicar al niño efectivamente por qué se tiene que poner la mascarilla, de acuerdo por supuesto, a la edad que él tiene, una explicación breve, sencilla, donde se le puede hasta incluso dar un ejemplo que, como en otras oportunidades, posiblemente se haya resfriado y que por qué se tenía que tomar su medicamento, que se tenía que abrigar, como, digamos, como explicar por qué frente a la negación. Y además también hay que pensar que hay muchos niños, digamos, que los papás les ha costado pues, establecer límites, porque son muy regalones, porque le han permitido más allá, digamos, de lo necesario. Entonces, más allá de pandemia, virus, coronavirus, es importante que un niño crezca bajo un marco de normas y límites. No es ahora que, porque hay una pandemia que pone normas y límites, el niño tiene que funcionar bajo ese marco, porque en la medida que tiene esos lineamientos, también tiene un lineamiento psicológico. Y si no, es un niño que va a estar muy confundido. Entonces, creo que
es bien importante que el tema de las normas y los límites en los niños es clave para que el niño tenga un soporte de hasta dónde puede llegar y dónde no. Y claro, decirle a los niños hoy en día con la pandemia, ponerle las normas y los límites, no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la forma de criar a los niños y a las niñas bajo ese marco. Y no es porque intenten sean padres restrictivos, sino que es muy importante que el niño sepa cuáles son las normas y cuáles son los límites que se establecen en el marco familiar y se deben respetar como ellos como referentes de autoridad. Exacto, ese tema sería no a propósito de la pandemia, sino que es un tema importante y necesario que tiene que ser trabajado en casa y desde una coherencia y congruencia que también es parte de estos espacios seguros y estos espacios estructurados. Y a propósito de eso, tal vez la última pregunta, yendo más hacia los adultos, tal vez existen estos adultos que saben que tienen que ir con este paso a paso, pero su situación emocional tal vez le causa mucho temor, pueden ser muy aprensivos, muy aprensivas, piensan que el niño no va a poder, que es muy peligroso. ¿Cómo crees que eso está bien ser aprensivo en este momento? ¿O qué recomendarías a un adulto que se muestra de esta forma? Tal vez si es importante que el niño salga para su situación, para su estado emocional, o está bien que sean aprensivos en este momento. ¿Cómo recomendarías ahí o qué orientación le darías a los papás, mamás o adultos? Bueno, yo creo que las aprensiones yo creo que no son sanas, porque lo pasan mal todos. Lo pasan mal los niños, lo pasan mal los papás. Creo que con el punto anterior de establecer normas y límites, y si los niños lo logran entender, creo que es suficiente. Ahora, llegar a exagerar tiene que ver más con, digamos, con una forma de ser de los padres, que puede ser papás también inseguros. También pueden ser muy controladores, que necesitan tener control, digamos, de la vida, de todo lo que funciona en su entorno, incluyendo, digamos, cómo se desenvuelven sus niños. Pero eso ya no tiene que ver con la pandemia, sino que la pandemia lo agudiza. Entonces, ahí es importante, digamos, que los papás logren ver eso de permitir también ser un poco también más flexible, que es como perder la ilusión de pensar que tienen el control de la vida. No sé si me logra entender. Porque generalmente cuando tenemos el control de todo lo que nos rodea, ya sea casa, trabajo, hijos, temas económicos, cuando tenemos ese control nos genera una seguridad muy importante. Cuando no la logramos tener, nos desestabilizamos y nos llenamos de mucha ansiedad. Bueno, y ha sido, digamos, uno de los temas importantes que pasa con los adultos con respecto a eso mismo y que ha ido generando muchas crisis de pánico porque sienten que no tienen de dónde agarrarse porque todo se le va. O sea, trabajo ya no está para algunos o le cambiaron su forma, digamos, de funcionar en el día a día. Y eso le ha ido generando mucha ansiedad. Entonces, creo que como clave y que es como un consejo más allá de lo que estamos viviendo hoy en día, es como re importante como poder entender y comprender que no tenemos el control. Hay cosas que no las vamos a poder manejar. Sí podemos manejar a nuestros niños en términos de darles confianza, dar esto de las normas, los límites, de ser un soporte emocional, estar presente emocionalmente para nuestros niños. Pero si las personas sienten que entre más sean aprensivos, más control, más seguridad van a tener, creo que todo el mundo lo pasa mal. Sí, exacto.
igual es darse cuenta un poco de estas formas de ser, ¿no? Y ahora igual he escuchado a veces a algunos adultos que de cierta forma esto todo novedoso, como tú dices, esta forma de ser de base se agudiza y ahora el argumento lógico es, bueno, hay una pandemia, no voy a dejar que mi hijo salga o mi hija salga, pero a la vez también la recomendación es de que tenemos que aprender a convivir y aprender a manejarnos con límites, aprender a planificarnos, aprender también de que ser aprensivos no es algo positivo, es algo que también de cierta forma se mete en esta autonomía que el niño y la niña tienen que adquirir. Y entonces es más por el adulto que por el niño y corta Exacto. ese proceso. Sí, porque además, digamos, ser aprensivo genera niveles de estrés muy importantes para los papás. No lo pasan bien. Y lo otro también, que esta aprensión no permite que el niño tenga la autonomía y el niño no vaya descubriéndose de acuerdo a las herramientas que él va teniendo. Entonces, de alguna manera, van formando niños muy dependientes. Y el niño muy inseguro también, porque sienten que no pueden hacer nada, porque todo solo hacen los adultos. Entonces, creo que no es el camino ser aprensivo, sino que también es buscar el equilibrio de donde podamos tener capacidad para los cambios, de poder, todos los cambios nos generan estrés, todos los cambios nos generan miedo, inseguridad, y eso es natural y es normal. Cuando se hace, digamos, ya pasa a otro nivel, cuando eso nos genera ansiedad y nos genera una serie de trastornos, como trastornos del sueño, de la alimentación, taquicardia, sudoración, estoy en estado de alerta todo el día. Eso ya significa que ya nos va a ser natural eso. Necesitamos a lo mejor pedir ayuda. Y esa última frase me la voy a como quedar para hacer el cierre de hoy, que a la final, siempre y cuando sea algo que no podemos manejar, siempre es bueno pedir ayuda, sea a los profesionales, sacar cita, hablar con un profesional sobre este tema. Y bueno, Claudia, la verdad te agradecemos mucho de parte del Colegio Regina Mundi. La verdad que ha sido una entrevista muy, muy interesante. Nos has dicho muchas cosas que yo creo que van a marcar una diferencia en este desconfinamiento. Y te agradecemos por eso, por el tiempo. Bueno, yo igual agradecía también de ustedes que nos hayan considerado para hacer esta cápsula. Bueno, y ojalá que me hayan entendido, porque de repente yo me vuelvo, me vuelo y me entiendo yo nomás. Pero bueno, ojalá que haya sido un aporte y bueno, y eso fue la mejor de las intenciones. Bueno, en cuanto a las personas que estén viendo esta cápsula, queremos recordar que Claudia forma parte del programa Elige Vida Sana del consultorio Félix Damesti, que es un programa que nos ha acompañado ya por algunos años y siempre, y este año nos ha tocado de forma diferente, pero nos ha venido a dar un gran aporte. Entonces nos despedimos y esperamos verlos pronto. Les mandamos un abrazo. Chao, chao. Muy bien, cuídense.